Estás escuchando Misterio Oficial. Cuentos, leyendas y relatos de otra dimensión. Hola, buenas noches. Estás en Misterio Oficial. Este es un canal, una radio, que te vamos a hablar de misterio. Te vamos a hablar de cuentos, leyendas y relatos. Pláticas y leyendas y cuentos relacionados con el misterio. Muy buenas noches, mi nombre es Nisban Monteón Montes. El día de hoy vamos a hablar de un programa muy interesante acerca de los elementales. Y para ello contamos con la presencia de Kaylee Sainz Pino, que va a estar hablando con nosotros. Ella ha estudiado durante ya algunos años pues los elementales, este tema tan importante y tan interesante. Pues le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Kaylee, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Buenas noches, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias, Kaylee. Pues ya estamos aquí en este programa. Bienvenida a Misterio Oficial. Qué bueno que te encuentras con nosotros, Kaylee, para que nos puedas hablar un poco de los elementales. Fíjate, Kaylee, que este tema es bien interesante porque a través de muchos años, pues me he encontrado con canales, con información, con mucha gente que confunde los elementales con los elementos. Entonces me hizo muy interesante hablar de este tema porque realmente sí es misterio. Se le conoce a los elementales pues ya desde un punto de vista pues ya mitológico. Yo no estoy de acuerdo con esto, Kaylee, y ya vamos a ir hablando durante esta hora acerca precisamente de ese tema. Y creo que es bien interesante porque fíjate que durante mucho tiempo, muchos años, pues a mí me quedó claro que no son seres mitológicos, por las experiencias que he tenido, por lo que he escuchado, por la gente que he visto, por los videos que he visto, que existen evidencias, pues acerca de esto. Y la verdad es que no estoy de acuerdo con llamarlos, pues sí, seres mitológicos. Y precisamente yo creo que este tema les va a gustar mucho a nuestros radioescuchas. Es un tema muy interesante, que incluso hasta unos niños podrían estar escuchando esta radio, esta transmisión. Entonces ahí es donde se convierte en algo bien interesante. Recuerden, amigo radioescucha, que me está siguiendo a través de Facebook Live, lo que es Misterio Oficial, o a través de Mix RL, que es Misterio
oficial, y que precisamente estas redes sociales pues nos van a llevar a documentarnos, a conocer más acerca de lo que pasa en la naturaleza. Como yo comentaba en la transmisión pasada, es bien importante que pues tomemos en cuenta todos estos estos seres, todo este misterio que existe. Yo no estoy de acuerdo que esta parte material que tocamos es lo único que existe. Yo creo que existen más cosas, y que estas cosas pues tienen que ver precisamente con todo esto, que son cosas que no podemos explicarlo metodológicamente a través de cuestiones científicas. Sería muy difícil explicarlo. A veces nosotros estamos acostumbrados a que pues debemos de ver las cosas para creer en ellas, pero hay cosas que no las podemos ver, sin embargo ahí existen, ahí están, y precisamente pues vamos a abordar este tema. El día de hoy vamos a ver elementales, no todos los elementales, Kelly, solamente los elementales de tierra, pero pues ya te cedo los micrófonos, ya estoy hablando demasiado para que ya empecemos con este programa, ¿de acuerdo? Ya poco a poco vamos a ir viendo todo esto, ya te voy a ir interrumpiendo en algunos puntos para comentar mi experiencia, y que los radioescuchas, estoy seguro que muchos de ellos han tenido una experiencia de este tipo y que posiblemente lo van a escribir, y es sí muy importante que lo escribas en el Face o a través de MixLR, ahí dejes tus comentarios para poderlos ir abordando. Le mando saludos a Luis Victoria, que nos sigue. Le mando saludos a Claudio Pino, que también nos sigue a través de esta radio. Y a todos los radioescuchas, le mando saludos a la arquitecta Jenny, a Dani, que también nos sigue en esta transmisión, y que ya en esta nochecita pues nos va a seguir, y ya después de todos estos temas se va a dormir. Y yo creo que cuando los radioescuchas pues vayan a algún campo, vayan a algún bosque, pues ya empiecen a llamarlos, Kaylee, a llamar a estos elementales de tierra, de agua, de fuego y de aire. Y posiblemente, si estás con un corazón puro y con un alma pura, tal vez escuches y los llegues a encontrar. Pues vamos a iniciar, Kaylee. Le mando saludos a todos los radioescuchas. Por favor, escríbenos y que pues podamos mandarte saludos. Le mando saludos a Ana, que se encuentra en Perú y que nos está escuchando. A mi buen Willy, que también está escuchándonos en el extranjero y que nos sigue ya en este canal. Le mando muchos saludos a Axel, que se encuentra en Cancún y que nos está escuchando también. Kaylee, o sea, hasta Cancún nos están escuchando en Perú, y pues ya vamos a ir comentando algunos amigos que van dejando sus comentarios y que nos siguen en esta radio. Pues te cedo los micrófonos, Kelly. Vamos a hablar acerca de los elementales, por favor, que nos confunden con los elementos. Por favor, ya te cedo el micrófono. Adelante. Sí, gracias. Bueno, sí, es muy común que la gente confunda el concepto de elemento y elemental, ya que sí tienen cosas en común, sin embargo, en algunos conceptos sí son totalmente diferentes. Por ejemplo, un elemento, dependiendo al contexto, se refiere a diferentes cosas. Agua, fuego y tierra y aire son los elementos naturales que definen las energías que influyen en nuestro ser, en nuestra mente y en nuestro espíritu, y son suficientes para definir todos los organismos del universo, porque como ya sabemos, no hay organismo en la Tierra que no esté compuesto por agua, fuego, tierra y aire. Y los elementales son fuerzas de la naturaleza que dominan a los elementos, es decir, en nuestro plano material está compuesto por los 4 elementos que ya dije anteriormente, y los elementales son seres que en el plano material están compuestos por uno de estos 4 elementos. Sí, efectivamente, Kelly. Fíjate que cómo llegamos a confundirlos. En esos canales de misterio, de miedo, de terror, yo escuchaba, es que vamos a ver a los elementos.
Y yo, los elementos, no, ¿cuáles elementos, no? O sea, sí vas a ver la tierra, pero no vas a ver precisamente esos espíritus o esas fuerzas que acompañan esos elementos. Por eso es bien claro poderlos definir. Y mitológicamente es muy complicado. Kelly, yo no voy de acuerdo, yo no voy de acuerdo que sean mitológicos. No sé en qué postura estés, ya nos lo vas a ir comentando. Pues, ¿qué te parece si empezamos? Vamos a empezar con los elementales. ¿A quién tienes de los elementales de tierra? Vamos a aclararlo nuevamente. Vamos a ver en esta transmisión elementales de tierra específicamente. ¿A quién tienes, Kaylee? Tengo como principal jefe de los elementales de tierra a los gnomos, que son criaturas de forma humanoide que trabajan en minas y protegen tesoros. Generalmente parecen ancianos, son de baja estatura. Los hombres gnomos visten una camisón azul hasta los pies y un gorrito rojo, y las mujeres un gorrito verde. Se dice, dependiendo de la cultura en la que tú lo busques, que los gnomos suelen robar a las personas ambiciosas y que buscan mucho poder. Sí, efectivamente. Sí, y eso se ha plasmado en muchas culturas, Y quiero decirte que ha habido experiencias de gente, pues los abuelos, que precisamente tuvieron un contacto con los gnomos, y ellos sí llegaban a diferenciar entre gnomos y duendes. ¿Hay alguna diferencia, Kelly, entre los dos? ¿Entre gnomos y duendes? Sí, claro. Sí, bueno, es que los duendes suelen confundirse mucho porque también parecen humanos. Sin embargo, son más pequeños y se podría decir que son más traviesos, ya que se apoderan de lugares, zonas, casas, y muchas veces los hechizan. Sin embargo, los duendes tienen una característica muy peculiar, que es que muchas veces son peludos de color o tienen cuernos. Entonces creo que en el caso de que te tocara ver uno, creo que sí podrías diferenciarlo. Sí. Y otro dato interesante es que en México se les dice aluxe. Aluches, y generalmente los encuentras en selvas, grutas o cenotes. Sí, efectivamente, sí he escuchado precisamente eso que, bueno, como dijiste, ¿no? Los alux, que también son reconocidos como alux, ¿cómo se llama? En Mérida, es conocido como así, como alux o aluches, en muchas partes de México, y son, pues sí, son esos duendes. Fíjate que yo tuve una experiencia, Kaylee, hace muchísimos años, muchos años. Bueno, cuando era niño, yo soñaba con duendes, ¿no? Pero estos sí realmente eran duendes, no eran gnomos, porque los gnomos son más parecidos a los seres humanos, como bien estás mencionando. También hice mi tarea, Kaylee, también me puse a buscar. Además, yo sé que tú has estudiado esto durante algunos años, porque Kelly es joven, muy joven, pero ella pues le gusta todo este tema, y me sorprendió alguna ocasión que tuve una plática con ella y que sabía de estos seres. Entonces dije, no, tenemos que hacer un programa y que precisamente sea pues esto de los elementales, ¿no? Y fíjense que yo tuve una experiencia cuando era niño, porque yo en mi habitación yo veía a duendes que caminaban en la ventana en las noches, ya acercándose ya el día, en la madrugada, y que brincaban a mi cama y que yo platicaba con ellos. Yo estaba niño, yo lo platiqué con mamá, y en ese tiempo pues nos pusimos a buscar información. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que nos encontramos duendes, que eran duendes. Y los libros que me enseñó la ilustración eran precisamente parecidos a los que yo había visto. Yo no tuve contacto en ese tiempo, yo no sabía. Yo vivía en la Ciudad de México, imagínate, vivía en la Ciudad de México. Cerca de ahí había un parque, enfrente de la casa había un camellón, entonces sí había muchos árboles.
porque luego dicen, bueno, es que en una ciudad no pueden aparecer. Claro que sí pueden aparecer si hay cerca un parque, si hay muchos árboles, y por donde yo vivía sí había muchos. Y entonces yo no tenía contacto, no había esa información antes. O sea, yo iba a la escuela, llevábamos libros de texto y no hablábamos de duendes, y menos de definir cómo eran. Entonces yo sí tuve ese contacto, me hacían como muchas bromas. En mi casa, específicamente en mi cuarto, desaparecían las cosas y aparecían en otro lugar, que son precisamente esas cualidades. Bueno, y ya pasó eso, ya pasó mucho tiempo. Después tuve el contacto a través de ir a un monte, eso fue en Texcoco, y ya después en la sierra, y precisamente escuchaba cosas de ese estilo. Con las personas con las que iba decían, bueno, es que son duendes, tú tranquilo, no te preocupes y sigue adelante, ¿no? Ya posteriormente aquí en Oaxaca fui a un lugar donde, pues ya con el conocimiento que había adquirido de libros, de gente que había platicado, pues ya me decían, es que fíjate que hay caminos muy pequeños donde tú te agachas a nivel suelo, en la naturaleza, en los bosques, incluso en las selvas, y vas a encontrar caminitos muy chiquitos, y vas a encontrar como entre ramadas, así como haciendo puertecitas. Incluso puedes encontrar como, no chozas, pero sí protecciones así donde ellos entran. Y sí, yo encontré muchísimas, y todavía sigo yendo al bosque, me sigo agachando a veces, y sigo viendo esos caminitos, veo esas plantitas, veo esos entrelazados, o sea, sí existe. Y pues bueno, yo empecé a llamar a los duendes, Kelly, los empecé a llamar en el bosque, y sí escuchaba los sonidos. Y decía, bueno, es que puede ser el viento que está agitando las ramas, y eso es lo que hace esos sonidos. Pero me quedaba callado y decía, vuelve a hacer, y lo hacía. A ver, quédate callado, y se quedaba callado. Vuélvelo a hacer, y lo volvía a hacer. Y no tenía nada que ver con el aire o con algo especial. Y después de eso empecé a escuchar como vocecitas, voces que no podía distinguir qué era lo que estaban hablando, qué idioma estaban hablando. Yo sabía que sí era como español, pero no lograba yo saber qué era lo que estaban platicando. Y ahí no había nada. Yo seguía esas voces donde estaban, y por más que me acercaba, se iban alejando, hasta que dije, no, me voy a perder en el bosque, no, mejor me regreso. Ya posteriormente, hace un par de años, igual experimenté esa parte, fui con alguien, y empezamos a platicar, y empezamos a tratar de que nos hablaran o que hicieran un sonido, y se hicieron un sonido, y quiero decirles, amigos, que los dos escuchamos vocecitas, voces, pero no había nadie ahí. Entonces sí, fue una experiencia que tuve, ¿no? Como muchas más que ya las iremos platicando, ya platiqué en la sesión pasada, en el programa pasado, de una experiencia que tuve, precisamente con las proyecciones astrales. Pues bueno, eso fue lo que me ha pasado, Kelly. Si quieres comentar tu experiencia, adelante, o seguimos con pues los demás elementales. Tú lo decides. Sí, bueno, yo también tuve una experiencia parecida, y es que sí, es cierto, cuando vas al bosque, o en mi ocasión a la sierra, perdón, si te agachas lo suficiente puedes ver entre las matas de plantas que hay unas especies de casitas así, justo como una casita, o pareciera hasta un portal incluso. Y se ve perfectamente armado como por personas miniatura. Es sorprendente, la verdad. Es algo que espero que alguna vez todos puedan ver, porque es emocionante. Sí, y Kelly, no hay que tener como un don o algo así para ver eso que tú estás mencionando. Si te agachas lo suficiente, incluso te puedes hincar un poquito más abajo de hincarte, puedes ver esos caminitos muy pequeños, y precisamente esos entrerramados, pero son entrerramados bien hechos. O sea, se necesitaría, no podemos decir es que es el aire que pues hace esto, ¿no? O sea, los empuja y hace que se puedan atorar. No,
O sea, se ven entreramados, o sea, sí se ven que van creciendo y que están entreramados esas cosas. O sea, se ve como una chocita y como puentecitos donde se van cruzando y se ven unos caminitos muy chiquitos. Tal vez los radioescuchas digan, pues sí, son los animales que pasan o algo así, ¿no? Pero no podemos decir los entreramados. Los entreramados son muy complejos. Estoy hablando de ramas que están vivas como ramas que están secas y se ve el entrerramado. Entonces sí está muy curioso y recordemos que también hay portales. Hay portales que ya los vamos a ir mencionando en ese aspecto. Pues adelante, Kelly. Sí, bueno, lo que decías es cierto, sí tienes mucha razón y no es necesario tener un don o algo así, no, simplemente con agacharte y ver es más que suficiente. Bueno, dentro de los elementales de tierra también tenemos a los trasgos que se presentan como humanoides pequeños o invisibles. Generalmente este tipo de criaturas suelen ser vistas más por los niños porque tienen un contacto más parecido con ellos y no tienen pensamientos de malicia o son muy puros en ese sentido. Entonces estos criaturas buscan comunicarse con ellos y los trasgos son propios del norte de España. Sí, efectivamente, sí, eso había leído que son específicamente de España y que se pueden interpretar como duendes. Bueno, son parte de la familia de los duendes, pero ellos les llaman trasgos y nosotros le llamamos duendes, pero sí hay una diferencia. Yo sé, de acuerdo a, igual he platicado con, ahí tengo un amigo español que me platicaba a través de esto de los trasgos, y él me decía, bueno, es que sí, son muy diferentes, y ya me decía cuál era pues su físico, y eso es muy diferente a los duendes, o es muy diferente a los gnomos que tenemos aquí en América. Sí, es muy cierto. Muy bien, Kaylee. Pues después tenemos a los trolls, que estos son un poquito diferentes porque son un poco salvajes, son muy parecidos a los hombres también, como vemos en la mayoría de características de estos elementales que tienen un gran parecido con el humano. Viven bajo la tierra, en colinas o montículos. Se dice que tienen una capacidad muy grande de raptar humanos y entre sus características físicas es que tienen la nariz muy larga y muy ancha y que cuando se exponen al sol se vuelven como rocas, como generalmente podemos ver en las películas, de hecho que sí, los trolls se convierten en rocas al ver el sol. Dice que este tipo de criatura puede llegar a medir de 3 a 4 metros, lo cual es muy impresionante. Sin embargo, también se dice que a pesar de que tienen mucha fuerza, tienen poca inteligencia. Sí, fíjate, en YouTube hay cantidad de cosas, ¿no? Hay fakes, obviamente, pero sí ha habido algunas filmaciones, incluso hay una filmación que está muy interesante. El dueño de esa filmación o de ese video, pues ha dicho que pues lleguen expertos y que le hagan un análisis a él, que si realmente está mintiendo o no, que él sí se somete a una prueba de polígrafo de lo que observó y de lo que vio. Y es increíble porque se ve como una puerta de roca enorme, estamos hablando de 5 metros, más de 5 metros. Cuando él está enfocando la montaña, de repente escucha un ruido muy fuerte, voltea con la cámara y se está cerrando una puerta enorme y sí se ve como que alguien se le está metiendo y se cierra la montaña. Entonces está increíble ese video y eso precisamente habla de los troles, que cuando ya se acerca el ser humano, recuerden que esto Paracelso ya hablaba en Grecia acerca de todo esto, Estamos hablando de Paracelso, un filósofo que no tiene nada que ver con la mitología, que no la hablaba desde el punto mitológico, sino desde un punto más real y de fuerzas de la naturaleza. Entonces, pues se da esa parte que estamos hablando. Entonces,
pues sí hay evidencias de los trolls. Pues muy bien, ¿qué más, Kylie? ¿Qué más podemos hablar con estos elementales? ¿Qué más tienes para nosotros? Pues, tenemos aquí un ser muy interesante que es llamado Orco o Orcos. Es un humanoide que, según la mitología romana, es un demonio del inframundo encargado de castigar a los juramentos rotos. Se dice que también es alto, no tanto como los trolls, pero sí llega a medir 1.80 metros. Sin embargo, la mitología celta dice que son seres nocturnos que comen carne. Como vemos en ambas mitologías, se les atribuye una característica como un poco distinta a los otros, porque estos son como seres que castigan, ¿no? Por ejemplo, aquí de los juramentos rotos o que comían carne de los que traicionaban. Sí, efectivamente, ahorita que estás hablando de esto, en los germanos hablaban precisamente de los orcos. En los bosques, acuérdense amigos que tenemos, vamos a llamarlo de esta manera, sí, tenemos 3 tipos de bosques. Uno que es bosque ligero, bosque mediano y el bosque profundo. Entonces un bosque profundo es cuando existe mucha vegetación, es muy cerrada la vegetación, el sol sí pasa, pero los rayos de luz son muy tenues y es muy oscuro el bosque. Entonces precisamente los germanos hablaban de esto, que en el bosque profundo existían precisamente estos seres, los orcos, y que eran los que juzgaban al ser humano, que precisamente ellos podían ver qué era lo que había en sus corazones y en su alma, y dependiendo de esto lo agarraban. Si encontraban seres puros, seres de alma buena, pues se iba el orco, ¿no? Se iba incluso así como asustado, pero cuando veían un ser humano de estas características lo atacaban. Y esto está pues evidenciado a través de muchos textos que hablaban precisamente de esto, ¿no? De los germanos, que ya, bueno, los antiguos germanos, que ya hablaban precisamente de estos seres que son elementales, en este caso de la tierra. Muy bien, David. ¿Qué más podemos hablar acerca de estos elementales? Pues también tenemos a los faunos, que se dice son dioses de los campos y de los bosques. Es una criatura muy interesante para mí, la verdad. Si en algún momento yo pudiera tener contacto con un elemental de tierra, sería con un fauno, ya que se dice son muy parecidos a los árboles, sin embargo poseen cuernos y pezuñas de cabra. Entonces, sí, y estos son de la mitología que romana, ¿no? Creo, ¿no? Los faunos. Sí, fíjate que hace mucho tiempo en un lugar cerca del Estado de México, más bien del Estado de México, Texcoco, platiqué con una persona, una persona ya grande, muy grande. Te estoy hablando de eso hace como 35 años más o menos, si no es que 40 años. Platiqué, yo era niño, y esta persona mencionaba que había en esa montaña donde yo iba, porque iba los fines de semana, y nos poníamos a caminar y platicábamos con ese señor, ¿no? Que era el abuelito de un amigo que yo tenía ahí, y éramos varios niños que estábamos platicando, y nos platicaba precisamente que en esa montaña la cuidaba un ser como precisamente un fauno, ¿no? Un ser parecido a esto, que tenía así como patas de cabra, ¿no? O sea, las pezuñas y cuernos, ¿no? Y que su torso pues era así como de ser humano, y que estaba cuidando la montaña. Y él platicaba eso, pero no eran unas fantasías, porque personas que pasaban por ahí mucho más jóvenes que el señor, o sea, ya gente adulta, comentaba que veían sombras parecido a lo que se mencionaba en el pueblo. Y esto
en todo México se ha documentado desde hace muchísimo tiempo. O sea, los abuelos, los bisabuelos, pues hablaban de esto. O sea, que sí había una existencia de esto. Sí, aun cuando es una mitología romana, de todos modos se veía algo parecido en México, y que incluso hablaban que el mal, pues precisamente es dueño de las cabras, y que el mal se presenta así con patas de cabra, ¿no? Y cuernos. Eso está documentado en México a través de muchísimas culturas y muchos lugares en toda la República Mexicana. Pues bueno, te doy los micrófonos. Adelante, Kay. Sí, gracias. Bueno, ahora tenemos al Chewinik, que es una criatura creada dentro de la cosmovisión maya. Se dice que se alimenta de los viajeros que se pierden en las selvas y tiene una característica bastante peculiar, la verdad. Se dice que no tiene articulaciones y que tiene los pies al revés. Por eso necesita de un tronco para poder moverse. También al medir poco más de 3 metros de altura es fácil confundirlo en los bosques. Sí, efectivamente. Y este es otro de las creencias mayas. Yo lo he escuchado de gente en Mérida que sí lo ha mencionado, Chewinik, sí lo ha mencionado, y precisamente hablan así, que es un ser pues alto, una criatura pues sí, que no tiene articulaciones, que camina con dificultad porque tiene los pies volteados, y que incluso la cultura maya lo ha puesto en estelas. O sea, sí se ha hecho esto, ¿no? Y se sigue. Yo, la verdad, yo no he visto videos o algo por el estilo. Sí he escuchado algunas evidencias, muy pocas, la verdad, muy pocas. El contacto que he tenido con algunos yucatecos lo han mencionado, pero no hay a ciencia cierta algo más profundo, ¿no? Con respecto a este ser mítico maya. Muy bien. Sí, bueno, tenemos otro que yo creo que en México es muy, muy conocido, y es el nahual. Se dice que estas criaturas son brujos o chamanes que se transforman en nahuales, seres que son mitad humano, mitad animal. Se alimentan de las almas, según algunas leyendas mexicanas, y en algunos otros lugares se cree que son enviados del diablo. Y para no ser devorados por su misma especie, otros nahuales, deben comerse un espíritu las noches de luna llena, y es lo que nos trae un poquito el concepto de los animales, como los lobos, muy parecido, que en la luna llena siempre tienen una especie de ritual, ¿no? Entonces yo creo que tiene bastante en común. Sí, y este nahual está en toda la República Mexicana. En Oaxaca, ni se diga. Hay una persona, yo conozco una persona que en Chiapas, hace mucho tiempo, en su pueblo, había muchos niños que tenían lo que hoy se conoce como muerte de cuna. Morían, pero a diferencia de muerte de cuna, incluso hay partes médicos que los niños se encontraban sin sangre. Entonces, en esta población, pues habían llegado ya médicos y no habían encontrado el porqué, qué pasaba con esos niños. Pero sin embargo, pues la gente, con las tradiciones, con el folclore, con el misticismo que existe en estos lugares, pues fíjate que esta gente pues ya sabía qué era, ¿no? Y hablaban de brujas y hablaban de nahuales que se convertían en animales, y específicamente hablaban mucho de las brujas, ¿no? Que se convertían en animales y que iban por los niños, se metían los niños, dormían a sus familiares y
y pues hacían esto, ¿no? Esta parte de la muerte. Pues este amigo me comenta que en el pueblo pues se reunieron una noche, incluso su papá estaba en esa gente, en esa multitud, y se reunieron y empezaron a buscar por el pueblo. Específicamente iban a las casas o vigilaban las casas donde, como se conocían en el pueblo, era un pueblo no muy grande, que tenían niños. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que vieron salir en una casa, en la parte de arriba, una especie de guajolote. Voló el guajolote y iba por la calle, que era terracería la calle, iba corriendo, y ellos con lámparas, con algunas antorchas, empezaron a seguir el guajolote. Fue tanto que pues le empezaron a aventar piedras, palos, y sí le pegaron al guajolote. No lo lograron agarrar, sí lo pues lastimaron, y lastimaron muy fuerte. Y pues bueno, pasó eso. Al siguiente día, ¿cuál fue la sorpresa? Que pues en el pueblo ellos ya lo sabían, buscando a los habitantes, reuniéndolos, pues se reunió una persona que iba cubierta desde la cabeza hasta los pies, no con una túnica, sino con trapos. Y entonces pues se acercaron ellos, le quitaron los trapos, y ¿cuál fue la sorpresa? Que estaba herida esa persona. Entonces pues dijeron que él era, ¿no? Que él era la persona. Y llegó la autoridad, agarraron a la persona. Fue increíble que lo encerraron a la persona, y que pues no, durante el encierro que él tuvo, no hubo muerte. O sea, es curioso que no hubo muerte. Y lo más curioso es que pues no tenían por qué encerrarlo, lo dejaron libre, y se iniciaron otra vez las muertes. Sabían dónde estaba esta persona, lo fueron a buscar, pero huyó. Y desde que huyó, ya no sucedió nada en el pueblo. Y eso me lo platicó este amigo. Yo dije, no, pues sí te creo, sí está muy, muy, muy complicado lo que dices para creerlo, para poder pues tener esta imagen y realmente pues dar fe, ¿no?, de lo que estás diciendo. Yo platiqué posteriormente con su papá, y cuál fue lo que pasó, es que pues me contó la historia, me lo contó exactamente como él me dijo, y que él estuvo, ¿no? Y me dijo, Nisben, es que es muy difícil que tú lo creas, pero por favor, o sea, te lo estoy diciendo, soy una gente madura, te lo estoy diciendo, yo lo viví, yo estuve, yo le aventé piedras, no sé si le pegué, no lo sé, pero sí, yo vi a la persona lastimada, se encerró a la persona y pasó todo esto. O sea, yo viví esa parte, ¿no? Como muchos en el pueblo. Y si algún día vas pues al pueblo y lo puedes platicar con la gente, pues te va a decir la misma versión. No tuve la oportunidad de poder ir, ¿no?, a Chiapas. Este amigo estaba aquí estudiando, y pues fue la historia que me contó, y fue la historia que también me contó su papá cuando yo me acerqué a su papá, ¿no? Entonces sí, fue en un pueblo de Chiapas. Y así en Chiapas, como en varios lugares, en varios pueblos, en Oaxaca, que he tenido la oportunidad de platicar con la gente, porque a mí me gusta mucho esa parte, ¿no?, de platicar con la gente, preguntarle, incluso voy directo al grano. Oiga, señor, ¿qué cosas misteriosas ha visto en el pueblo? Y ya la gente dice, no, pues algunas, a ver qué cosas, y ya me empiezan a decir, y así como que lo empiezo a documentar. Me gusta mucho, mucho, mucho. Por eso este canal de Misterio Oficial, porque me encanta este tema. Y tengo ya mucho tiempo, pues con toda esta información he leído demasiado con respecto a este tema. Ya los libros de Carlos Castaneda ya me los leí todos,
incluso de Tasha Velar, que es un libro magnífico. Ya he tenido contacto con Los caballos de Troya, ya me los leí. He ido a conferencias de ovnis, de todo esto. Incluso ahí les voy a platicar una experiencia que tuve con 6 personas. Fueron 6 personas, aparte, bueno, conmigo, 6 personas que vivimos una experiencia tanto de brujas como de ovnis, que está bien interesante, bastante interesante. Ya lo iremos comentando en este canal, y por eso es este canal, para que los amigos radioescuchas pues puedan aprender de estas pocas o mucha experiencia que podemos tener, y que a lo largo de estos programas pues podamos invitar a mucha gente para que nos pueda comentar sus experiencias. Por eso es que Kay pues está con nosotros, ¿no? Está con nosotros compartiendo esos conocimientos que ha adquirido en su vida, y que precisamente nos está documentando con respecto a estos elementales, y que no confundan y que yo olviden esa parte, Kay, de confundirlos con los elementos, porque sí, hasta No, me da por coraje favor. cuando escucho a alguien que está hablando de miedo, está hablando de estos canales de misterio, de terror, y ya habla de elementos. Digo, no, esos no son elementos, son elementales, ¿no? Entonces sí tenemos que documentarnos más. Yo no soy el experto en este ramo, he leído mucho con respecto a estos temas, he practicado muchas cosas, me han pasado muchas cosas, pero eso no significa que yo sea el experto, sino documentar a todos los radioescuchas, que se puede hacer una comunidad muy grande para dejar un poco atrás la ignorancia en estos temas y podernos acercar más a lo que no vemos. Hay cosas que no vemos, no esto que tocamos, esto material que estamos viviendo en esta tercera dimensión es lo único que existe. Hay una quinta, séptima dimensión, hay experiencias que no puedes documentar, que no puedes platicar con ciencia, pero sin embargo ahí están allá afuera, existen, y precisamente tenemos que hablar de todos estos temas. Ya vamos a ir hablando de otros temas que son bien interesantes. Esto tal vez se te haga como una fábula, se te haga como una mitología, como estamos hablando, pero que como yo y con muchos radioescuchas han tenido una experiencia con elementales. Incluso yo ya tuve una experiencia también con el elemental fuego. Ya lo comentaré cuando tratemos el tema de elementales de fuego, que podamos comentar. Sí. Y ese elemental de fuego tú lo puedes vivir en una fogata, en una vela, lo puedes vivir en una veladora, ahí se puede vivir hasta, es muy difícil, pero hasta la hornilla de tu estufa lo puedes hacer, se puede vivir y si puedes tener esa experiencia. Por eso es bien importante las velas, las veladoras. Ya lo platicaremos porque es importante en una espiritualidad, no hablando de una religión, sino en la parte espiritual mística. Es bien importante porque hay una concentración, hay un desplazamiento de la parte espiritual y la parte de alma que conecta con estos elementales, y estos elementales te dan mucha fuerza para poder lograr pues lo que estás haciendo en tus ritos y tener un resultado. Por eso es también importante los elementales. Ya lo vamos a ir comentando. Una cuija es un elemental y eso ya iremos platicando. Pues bueno, adelante, Kay. Ya me tardé mucho con todo esto. No, sí, bueno, como tú decías, es muy difícil a veces creer en las experiencias de otros, a veces hay que vivirlas para poder creerlas, y es lo que nos trae a lo de la mitología, que bueno, yo estoy muy en desacuerdo con que se considere una mitología, porque podemos verlo desde pintores muy reconocidos que hicieron obras con estas criaturas, ¿no? Y que si de verdad queremos investigar más a fondo, podemos darnos cuenta que en diferentes culturas son muy parecidas las criaturas, y no es como que haya un error aquí o algo así, porque pues antes los ancestros eran muy observadores, conocían demasiado, entonces yo creo que deberíamos
abrir un poquito más nuestra mente y de verdad poder vivir una experiencia como esta. Sí, sí, tenemos que abrir más nuestra mente, ¿ok? Tenemos que abrir más nuestra mente y buscar este tipo de experiencias, este tipo de cosas que nos van a, pues, abrir más el conocimiento, la parte espiritual, y poco a poco te vas a ir, pues, apartando de lo material que muchas veces en esta vida, pues, lo seguimos mucho. Estamos muy influenciados por la publicidad, estamos muy influenciados por la televisión, estamos muy influenciados por la mercadotecnia, pero estamos dejando cosas esenciales, cosas que nos mueven, cosas que nos traen una riqueza muy adentro de nosotros y que precisamente pues vamos hacia eso. El ser humano yo creo que ya debe de cruzar ese umbral de la tercera dimensión y acercarnos más a una quinta dimensión, donde vas a ver que esto que estamos comentando, que se te hace fantástico, que se te hace que no va con una realidad, vas a ver que ahí es muy real, que existe, que ahí está, que hay pruebas, que lo puedes tocar, que lo puedes sentir y que ahí está, y realmente esa es una realidad. Lo que estamos viviendo pues es una experiencia, pero tenemos que ir evolucionando, y esa evolución es hacia la quinta dimensión. Entonces, pues sí, como dice Kay, pues tenemos que ser más flexibles, tenemos que experimentar en tu lugar donde estés, ve a un bosque, ve a un parque, abraza un árbol, siente la energía de un árbol, y no dudo que en esa energía, en esa pureza de alma, de pensamiento y de corazón, te puedas encontrar estos seres que estamos platicando, que, amigo lo escucha, no son mitológicos, es una realidad y ya lo vamos a ir viviendo. Pues, ¿qué más tenemos con respecto a esto? Pues tenemos otro elemental que es el Yoaltepuztli, que su nombre significa hacha nocturna. La verdad es que este me sorprendió bastante. Es una criatura que no posee cabeza y que en su pecho tiene un gran agujero y que es visible, y el sonido que emite esta criatura es como de cuando talan los árboles con un hacha, ¿no? Lo que nos trae a su nombre, que es hacha nocturna. Sí, bien interesante. Y también este es maya, ¿sí, verdad? Sí, es maya. Sí, si no me equivoco, sí, es maya. Sí, y este ser elemental de tierra, Yoaltepuztli, es bien interesante porque lo han documentado mayas. O sea, hay libros donde lo documentaron. Incluso yucatecos también han platicado que en la selva han escuchado este ruido, como si estuvieran talando árboles, se han acercado, han visto el lugar, el entorno, han seguido el sonido y no lo han encontrado. Incluso autoridades que vigilan la tala de los árboles en la selva, que protegen la selva, cuando escuchan estos ruidos, como si estuvieran cortando árboles, se han acercado, han seguido el sonido con el asombro, que no hay ningún árbol, no hay ninguna persona, no hay nada de esto, pero sí hay huellas, y las huellas son muy grandes, o sea, son de pies muy grandes. No estamos hablando de pie grande, sino algo muy distinto, y que es parte del elemental en esta cultura, y ya estaba documentado por los mayas. Está bien interesante esto, y pocos lo conocen, Kay. O sea, sí se ha escuchado esto, se ha dicho de este ser, pero el nombre, yo creo que por lo complicado no se ha extendido, pero sin embargo, pues sí hay referencia. Hay más referencia, creo, de que Cheknik, ¿no?
no tanto como un nahual, pero está a la par, en evidencias de lo que se ha escuchado, o sea, de lo que se ha escuchado y las sombras que se han visto, porque es un ser alto y sin cabeza. En Chiapas, hace mucho tiempo se hablaba del descabezado, que aparecía en un puente, y que precisamente era parecido a esto. Se ha documentado de este ser y otro que va en caballo. O sea, de dos seres que son completamente diferentes y que se ha escuchado como un estruendo muy fuerte. Y ese estruendo muy fuerte que se comenta en Chiapas es precisamente lo que estamos platicando, un sonido como de hacha. Entonces sí hay esta evidencia en las culturas en México. Y eso es la riqueza de nuestra cultura. Por eso México es tan hermoso, es tan divino, porque tenemos mucho folclore, mucho misterio, muchas cosas místicas, mucha espiritualidad. Los pueblos, yo creo que todo México, todos los pueblos ser mágicos, porque existe muchas tradiciones, muchas leyendas con respecto a esto, muchos cuentos además de eso. Recordemos que los cuentos tienen algo de realidad, aunque sea muy pequeño, las leyendas de igual manera, pero hay experiencias de personas que tuvieron contacto con estos seres de tierra y que sí existen y que vamos más allá de una mitología. Ahora con esto que contamos de celulares, de videos, de gente que está haciendo exploración, que está haciendo urbex, pues se está teniendo más evidencia acerca de estos seres, pero sí hay que documentarlo bien. Nos tenemos que documentar bien con respecto a estos seres, porque podemos estar escuchando, por ejemplo, un hacha y corresponde a un ser de esta índole. Podemos ir a los bosques, hacer una exploración y podemos buscar también estos seres. Si vas precisamente con la mentalidad, con el corazón y con esa flexibilidad de encontrar algo. Ve con esa mentalidad de que vas a encontrar algo. No vayas con esa mentalidad de que a ver qué me encuentro, a ver si es cierto, porque es muy difícil que lo puedas ver así. Esos seres no se presentan a personas que llegan con esa mentalidad. ¿Quién eres tú con esa mentalidad para que se te presenten? Pues no somos nadie, son seres elementales, son seres que vienen de otra dimensión, que incluso a través de videos se ha documentado que desaparecen. Un ser que desaparece, pues estamos hablando que no es de una tercera dimensión, sino es de una quinta dimensión. Entonces, pues nosotros no estamos a ese nivel cuando hablamos de un ser material terrestre para poderse acercar a este tipo de espirituales, este tipo de fuerzas. No podemos acercarnos así. Tenemos que ir con un corazón puro, tenemos que ir con una mentalidad muy abierta, con una mentalidad no tanto de filmarlo, no tanto de morbo, sino de un aprendizaje. Cuando busquemos un aprendizaje, una reflexión, es cuando las cosas van a empezar a cambiar en este mundo. Estudiamos para conocer, leemos para conocer, y que tú puedas aplicarlo a tu vida y que te lleve por una senda muy agradable, muy bonita. Por eso es que estudiamos, por eso es que estamos documentando todo esto. Esto nos llevó tiempo, que aun cuando ha estudiado esto, pues también ella se documentó, hizo pues también estos documentos. Yo le mandé algunas cosas que había encontrado para que estemos en la misma sintonía y poderte darte todo este conocimiento y que lo puedas aplicar, lo puedas aprender y que vayas, cuando vayas al campo, cuando vayas a la montaña, a la selva, al bosque, veas desde otra perspectiva la selva y ojalá que te agaches, ojalá que veas estos caminitos, ojalá que le tomes ese sabor a un bosque, a una selva, a un desierto, a una montaña, le tomes ese respeto,
y cuando le tomas ese respeto, vas a ver cosas diferentes en esos lugares. Entonces es bien importante todo esto. Pues te cedo los micrófonos, Kaylee, adelante. Sí, bueno, pues vamos con la última criatura de el día de hoy, y es el Balam, que es muy parecido a lo que ya comentamos, como los gnomos, como los duendes, como los trasgos, que pues es una criatura de pequeño tamaño, parecido al humano, con una barba muy larga, y es parecido a un anciano, por lo que también es muy popular confundirlo con algún gnomo o con alguna criatura parecida. Y sobre lo que comentaste hace rato de encontrar a los elementales, pues sí, la verdad espero que en algún momento tengan la oportunidad de vivir la experiencia. No se van a arrepentir nunca, pero sí hay que tener una buena intención, porque ellos lo saben, hasta cierto punto pueden saber, y muchas veces se dice que pueden leer tu mente. Entonces creo que hay que ir con la mejor intención, no solo de demostrar o algo parecido, porque entonces no los vas a encontrar, ¿no? Sí, efectivamente, estoy de acuerdo contigo, ok. No ir con esa mentalidad de los voy a filmar y voy a hacer este video que se convierte en viral. No, no lo vas a encontrar si vas con esa mentalidad. Pero si vas con la mentalidad de poder platicar, de tener una experiencia, incluso posiblemente sí lo puedas filmar pidiendo permiso. Cuando vas a una montaña, un bosque, una selva, un desierto, incluso a una playa, siempre debes de pedir permiso. Y pedir permiso es pedir permiso al elemento y al elemental, que ya Kay nos hizo el favor de definirlo, lo definió perfectamente la diferencia entre ellos. Y pues bueno, pues ya llegamos al final, Kay, ¿no? ¿Qué te parece si nos vamos despidiendo ya de este programa de hoy, que fue Los Elementales de Tierra en Misterio Oficial? Sí, claro, pues espero verlos en la próxima transmisión. Gracias por No, al invitarme. contrario, Kay, te damos las gracias a ti por esta documentación. Qué bueno que siendo joven estás estudiando esto, ¿no? Te estás documentando acerca de estos, que es bien fabuloso y que se está perdiendo. En tus generaciones lo están perdiendo. Si en la mía se perdió mucho de todo esto, ya me imagino en la tuya, ¿no? Con este contacto de la mercadotecnia, la televisión y todo esto material. Pues le agradecemos a Kaylee Sainz Pino precisamente por este tema, que estuvo sumamente interesante y que espero que les haya gustado mucho, radioescuchas. Pues ya estamos pendientes para el siguiente programa, que vamos a hablar de los elementales, pero ya no de tierra, sino vamos a hablar los elementales de agua. ¿Qué te parece, Kay, si hablamos de los elementales de agua? Sí, claro que sí, perfecto. Hay Bueno, mucho que hablar de los elementales. perfecto, me parece muy bien, Kay. Gracias por tu apoyo. Y recuerda que estás en Misterio Oficial a través de Facebook y MixLR. Gracias y nos vemos la próxima semana. No olvides compartir y que se haga esto una comunidad más grande. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Kay. Buenas noches, Nis. Hasta luego. Bye. Estás escuchando Misterio Oficial. Cuentos, leyendas y relatos de otra dimensión.